El día de hoy yo voy a estar predicando 1 Corintios capítulo 11 del versículo 2 al versículo 16. Si quiere acompañarme ahí en su Biblia, familia Efre, creemos en la predicación expositiva y consecutiva, así que estudiamos libros completos para entender el mensaje que Dios ha querido comunicar a los lectores originales primeramente y que podemos aplicar a nuestras vidas en segundo lugar. Entonces, acompáñenme por ahí, 1 Corintios capítulo 11, verso 2 al verso 16. Dice la palabra del Señor: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde ya por tu bendita palabra, rogándote, Señor, que nos hables a través de ella. Sí, Señor, y estoy convencido que es un texto complicado, es un texto que tiene desafíos culturales que necesitamos entender a la luz de los principios que son eternos. Así que te ruego, me des la gracia para poder predicar este mensaje con claridad, con sencillez, pero con pasión y con autoridad. Y te ruego, Señor, que mis hermanos tengan la humildad necesaria para escuchar atentamente, de tal manera que pongan por obra la palabra predicada. Y que todos juntos, Señor, podamos crecer a la imagen de Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si eres un cristiano de mucho tiempo, o si no lo eres, yo quiero contarte acerca de una frase que se ha convertido en un cliché entre la cultura cristiana y que creo sin duda esta frase se ha mal usado muchas veces. De hecho, creo que la mayoría de las veces esta frase se usa con motivaciones meramente egoístas. Y la famosa frase dice lo siguiente: Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Qué bueno que no la han usado ustedes. Regularmente es una frase que escuchas de los papás o de algún tipo de autoridad que quiere controlar alguna situación, ¿sí o no? De hecho, tengo que confesar que
Cuando yo estaba joven, esa frase me caía hasta un poquito mal, pero ahora como papá, pastor y maestro de secundaria, es mi frase favorita. Sí. Casi casi se ha convertido en mi lema. Pero hay algo que no podemos negar, hermanos. Y es la realidad de que esta frase no es un cliché cristiano, esta frase es una verdad divina, es una declaración completamente bíblica. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Y Él lo muestra desde Génesis capítulo 1, en la creación. Él creó el universo de forma muy específica, con orden muy claro según los textos que vamos leyendo. Y de hecho, la ciencia dice que hay asuntos en la física como la velocidad de la luz y la ley de la gravedad que tienen valores calculados de manera muy precisa, y que si alguno de estos valores se desordena, el universo colapsaría a tal punto que ni siquiera la vida humana pudiera existir. Y todo eso es posible por el orden de Dios. De hecho, también vemos que Dios creó y día 1, día 2, día 3, día 4 fue por orden mostrando cómo se llevó a cabo esa creación. Y aun cuando crea al hombre, no crea a los dos de una sola manera. Crea primero al varón y del costado del varón toma a la mujer. ¿Por qué? Porque todo esto va señalando un orden. Un orden que tiene repercusión en las instituciones civiles como el gobierno que él mismo ha establecido. Un orden que tiene repercusiones en la institución de la familia que Dios mismo la ha establecido. Y a la luz del texto que tenemos enfrente de nosotros, también vemos que ese orden tiene un propósito para la iglesia cristiana. Así que durante los últimos 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, el apóstol Pablo les ha hablado a los corintios acerca de la libertad cristiana, respecto a su libertad. Pero a partir de este pasaje y hasta el capítulo 14 más o menos, el apóstol Pablo estará hablando de asuntos de cómo deben llevarse ordenadamente en el culto de adoración de la iglesia. Y es ahí, hermanos, donde todas estas verdades se convierten en una realidad que debemos aplicar si nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios y bajo los estándares que la misma palabra nos muestra. Si nosotros queremos que nuestra iglesia se conduzca según el propósito, el plan y las ordenanzas de Dios, entonces debemos ver todos estos pasajes a la luz de ello. Así que lo que te quiero predicar en esta tarde a través de este pasaje es lo siguiente. Porque Dios ha establecido un orden desde la creación, debemos someternos a Él en el culto de adoración. Te lo repito, porque Dios ha establecido un orden desde la creación, debemos someternos a Él en el culto de adoración. Y yo quise dividir este sermón en 3 grandes puntos para poder entender la idea del pasaje. Mi primer punto está en el versículo 2 al versículo 5 y lo titulé de la siguiente manera: el culto de adoración debe llevarse bajo un orden de autoridad. Eso es lo primero que vamos a ver. El culto de adoración debe llevarse bajo un orden de autoridad. Y empieza diciendo el apóstol Pablo: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Y aquí hay algo a notar muy interesante, porque durante 9 o 10 capítulos el apóstol Pablo muy pocas veces ha alabado a los corintios. Creo que la única vez que hasta ahora hemos visto donde el apóstol Pablo ha reconocido algunas cosas buenas de Corintios es al inicio de la carta. Esta es la segunda o tercera vez que nosotros vemos al apóstol Pablo reconociendo algo bueno de esa congregación. Y eso nos da una idea de cómo era el estado espiritual de esa iglesia.
Pero por otro lado, esta alabanza también nos recuerda que era una iglesia cristiana. Sí, no era la mejor iglesia, no era la iglesia más ordenada, no era la iglesia que lucía a la luz de la Escritura con unidad y con una verdadera pasión por Dios. Había un montón de debilidades. Sin embargo, era una iglesia cristiana, una iglesia que Pablo puede reconocer. Y uno de los asuntos que él se da cuenta que no se están llevando a cabo de acuerdo a la palabra de Dios es el decoro apropiado tanto del hombre como de la mujer en el culto de adoración. ¿Sí? Lo que Pablo va a tratar de corregir durante estos pasajes es cómo debe conducirse tanto el hombre y la mujer cuando les toca participar en alguna asignación del culto de adoración público. Y para poder establecer esta doctrina, lo que él hace es que va a tomar un argumento teológico, un argumento de la creación. Fíjate el versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. El apóstol Pablo plantea un orden de autoridad, un orden de jerarquía. No está hablando de un rango de inferioridad o de superioridad, porque si te das cuenta, hasta habla acerca de Cristo y dice, la cabeza de Cristo es Dios. Pero usted y yo sabemos que Cristo no es menor al Padre. De ninguna manera, Cristo es Dios. Sin embargo, en su rol como el Cristo encarnado para llevar a cabo el plan de redención, dijo él una y otra vez, yo estoy sometido a la voluntad de mi Padre. Y de esa misma manera el apóstol Pablo está poniendo este esquema de jerarquía, planteando que mientras que la cabeza de Cristo es Dios, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, cuando lleven a cabo algo en el culto de adoración pública, deben cuidar que esos esquemas, que esas jerarquías se cuiden para no violentar el orden de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 4. Y entonces ya va a usar una ilustración de lo que sucede culturalmente en Corintios para que vean cómo luce el orden o el desorden si no se lleva a cabo de acuerdo a la autoridad que Dios ha delegado. Versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Entonces, ya nos establece el argumento teológico y ahora nos va a explicar cómo él espera que luzca en la iglesia ese orden. ¿Cómo es que se debe llevar a cabo? Y habla acerca no solo de la participación de los hombres, que muchas veces, de las mujeres, muchas veces en este texto algunos predicadores se enfocan solo en la labor de las mujeres, pero también el apóstol Pablo está diciendo cómo se debe conducir un hombre. Y él dice, cuando un hombre ora en público, en voz alta o ejercía la profecía, cabe mencionar que nosotros no tenemos el contexto de qué tipo de profecía habla. Puede ser que era simplemente el compartir la palabra de Dios o la posibilidad de la vigencia de los dones y la continuidad de los dones en el siglo primero, y era profetizar, como algunos lo conocemos de así dice el Señor, traer alguna revelación. El texto no nos los dice. ¿Por qué? Porque el principio no está en eso. El principio es cuando un hombre sirva en la iglesia, en algunas de las asignaciones que le corresponden, debe estar sujeto a la autoridad de Cristo. Ese es el principio, hermano. Y entonces, cuando culturalmente un hombre se cubría su cabeza para orar o profetizar, entonces estaba deshonrando a Cristo.
Él estaba haciéndole una afrenta a Cristo. Él estaba básicamente parándose, esa es la figura que se pone delante de Cristo y diciéndole como, tú no eres mi jefe, ¿no? Estaba revelándose ante la autoridad de Cristo. Cuando los hombres en Corintios profetizaban, oraban con la cabeza cubierta, despreciaban la dignidad del Creador en el orden que Él había establecido en estas jerarquías. Y eso obviamente para el apóstol Pablo es decir, ustedes están como desafiando la autoridad de Jesús. Y ahora vemos que con la mujer es todo lo contrario. En cuanto a la mujer, al orar o profetizar, hermanos, tampoco tenemos claro cómo era que lo hacían, pero parece que ellas tenían una participación dentro de la iglesia local, pero esta participación estaba sometida de la misma manera, ya no solo a su autoridad en Cristo, sino que a la mujer se le ha dado una autoridad y esta autoridad es el hombre, su esposo en este caso. Entonces debe estar ejerciendo cualquier labor ministerial que se le haya concedido bajo la autoridad de su marido. Porque si ella está bajo la autoridad de su esposo, entonces está respetando la autoridad de Dios, la autoridad que Cristo mismo ha conferido. Que la mujer no se cubriera la cabeza afrentaba a Cristo directamente. ¿Por qué? Porque la costumbre en Corintios era que la mujer llegara al culto de adoración y si le tocaba alguna asignación para servir como orar o profetizar, tenía que cubrirse la cabeza. ¿Sí? Y hay un debate porque nosotros vemos la palabra velo hasta el final hablando acerca del cabello. Pero no dice Pablo cómo es y con qué se estaban cubriendo la cabeza estas mujeres. Pero así lo hacían con la cabeza cubierta. Pero no sé si se fijaron que al final del versículo 5 el apóstol Pablo dice, si no quiere hacerlo, pues que se una con la que está rapada. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, culturalmente, raparse la cabeza era un castigo para aquellas mujeres que habían caído en adulterio. Eso era por lo menos en la cultura judía. Pero en la cultura romana era un símbolo de esclavitud. Entonces, tener la cabeza rapada, lo que anunciaba a todo el mundo era una actitud de vergüenza porque no era apreciado por la cultura. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo es, si van a deshonrar a Cristo al no cubrirse la cabeza cuando están en una asignación en el culto de adoración público, ¿por qué mejor no se rapan? Y aquí es cuando tal vez a las mujeres, cuando escucharon eso, les dijo, no, o sea, no tanto. Está bien que no usemos el velo, pero no nos pidas eso, porque eso ya es horrible. Y lo que Pablo está diciéndole es que es lo mismo, porque si tú no te cubres la cabeza para orar, que es un símbolo de sumisión a tu esposo, entonces estás rebelándote ante Cristo. ¿Qué tiene de malo que estés rapada? Es lo mismo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, tenemos algunas preguntas difíciles para nosotros. ¿Cómo aplicamos las palabras del apóstol Pablo al asunto de cubrirse o no cubrirse la cabeza el día de hoy? ¿Estaba Pablo dando expresión a patrones culturales de su época que se daban en la iglesia de Corintio y otros lugares? ¿O son patrones que están vigentes el día de hoy? Otra pregunta que surge también para todos nosotros, ¿pueden los patrones ser cambiantes en una cultura, pero los principios mantenerse intactos por siempre? Bueno, si nosotros somos rigurosos
con el mensaje que Pablo ha predicado una y otra vez. Él está predicando un evangelio de la gracia. Él proclama un evangelio de un nuevo pacto. Y Pablo una y otra vez ha dicho que este evangelio nos libera de todas las leyes ceremoniales y civiles que los judíos habían establecido. De hecho, en algunas ocasiones Pablo rechaza la idea de pedirle a gentiles que adopten costumbres judías como un requisito para hacerse cristianos. Entonces es evidente que Pablo no quiere establecer este mandato cultural a todas las culturas y a todas las iglesias de todos los tiempos. Pablo estaba hablando exclusivamente de la manera en que se llevaba a cabo el culto de adoración en Corinto. Y ahorita vamos a explicar un poco más del contexto cultural y la importancia de eso para el apóstol Pablo. Así que, hermanos, Pablo no quiere decirle a todos los creyentes a lo largo de todas las épocas que adopten estas costumbres que los corintios deberían guardar. Lo que el apóstol Pablo está señalando en esta sección es que en relación al orden de la creación, en los roles de autoridad entre hombre y mujer, eso es lo que nosotros debemos observar porque aplica todavía a la iglesia de hoy. Este es el principio básico que se puede aplicar en las diversas culturas y en todo el tiempo, estemos nosotros o desaparezcamos. Y es que Dios creó primero al hombre. Y del hombre, del costado del hombre, creó a la mujer como una ayuda idónea. Y el hombre tiene que rendirle cuentas a Dios de cómo lleva a cabo su liderazgo de la mujer que le ha pedido liderear y de la cual él ejerce autoridad. Entonces, nosotros podemos extraer eso. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia cristiana cuando no hay autoridades? Cuando no se hacen las cosas de acuerdo a los lineamientos bíblicos. ¿Qué es lo que sucede cuando simplemente se le da un micrófono a una mujer, pero esa mujer no está supervisada por la autoridad que Dios le haya dado, ya sea su esposo, ya sea sus padres o ya sea los pastores de esa iglesia local? ¿Qué es lo que va a suceder? Seguramente va a haber un desorden, porque no es el modelo que Dios ha establecido. Varias veces cuando yo estaba en el equipo de alabanza, me tocó estar en algunos congresos de mujeres. No había ni un solo hombre ahí, no había pastores ahí, no había líderes masculinos. Los únicos hombres que estábamos ahí pues éramos los que tocábamos y porque nos pedían apoyo, pero daba miedo eso, ¿no? De repente eran 300, 400 mujeres acá con ganas. Pero ¿sabe qué me daba cuenta yo? De que ese era el espacio perfecto para que las mujeres se desataran, sus emociones, sus sentimientos. De hecho, estuve como en 3 y en los 3 hablaban de lo mismo. Tú eres libre y empoderada y estás hermosa. Y así como que, ya le dijeron eso el año pasado, cámbienle. Pero obviamente también las que predicaban eran mujeres, y eran mujeres apelando solo a los sentimientos, a las emociones y a las cosas que las mujeres quieren escuchar, pero no había doctrina sustancial, no había fundamentos donde realmente las mujeres pudieran sostener su vida. Pero recuerdo una vez que las cosas sí se salieron de control. Sí, o sea, la cosa estaba, hermanos, ni siquiera puedo decirles, pero sí les voy a decir cómo yo medí eso. La predicadora en ese momento dijo: por favor, a partir de este momento ya no graben nada. Y cortaron la transmisión. Lo demás ni siquiera se los puedo contar. Es información confidencial, ¿no? Pudiera morir si se los cuento, ¿no? Hermanos, no había quien las detuviera. No había un liderazgo masculino que pudiera detener todo el desorden que había en ese lugar. No estaban sus esposos, no estaban sus pastores.
Lo único que había era un montón de mujeres llevando a cabo un desorden en una reunión. Pero ¿sabe qué? Eso no es un problema de las mujeres, principalmente. Ese es un problema cuando el hombre no toma el liderazgo que le corresponde. Y eso es lo que el apóstol Pablo está señalando de los hombres. Cuando ustedes se cubren la cabeza, lo que están diciendo es que se están rebelando a la autoridad de Cristo, pero tampoco están tomando su lugar como líderes de sus hogares. Cuando ustedes permiten que la mujer ore con la cabeza descubierta, ella está diciendo: yo no tengo autoridad, y los hombres, en lugar de hacer algo para eso, simplemente la dejan. Así que aquí hay una relación profunda entre el liderazgo que sucede como esposos en nuestros hogares y lo que sucede en nuestras iglesias en el culto de adoración. Y pensando un poco como la mente del apóstol, yo quisiera preguntarle a los hombres casados, a ver dónde están los hombres casados en este lugar. Eso, si se ven animados, se escuchan casados. Pregunta, hermanos, ¿estamos tomando el liderazgo de nuestra casa? ¿Somos nosotros líderes de nuestro hogar? ¿Estamos reconociendo el orden que Dios ha establecido al darnos a nuestra familia, nosotros como cabeza de ese hogar? Porque lo que nosotros vemos en este texto es que el liderazgo tiene implicaciones aún dentro del culto de adoración. El liderazgo de nuestra casa, el liderazgo hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, tiene implicaciones muy importantes en la vida de la iglesia. Se nota en la adoración y en el culto cuando un hombre no ha tomado su rol. ¿Y cómo debe ser ese liderazgo? Bueno, yo esto lo quiero tomar de lo que la Biblia nos enseña acerca de eso, porque cuando hablamos de liderazgo, hombres liderando y ejerciendo autoridad a sus esposas y en su hogar, rápidamente se puede venir esta mente de machismo, porque la cultura nos ha bombardeado con eso. Se puede venir machismo, misoginia, pero eso no es el liderazgo del cual la Biblia nos enseña. El liderazgo al cual estamos llamados los hombres es un liderazgo como el de Cristo, un liderazgo sacrificial, servicial, amoroso, pero firme, con convicciones profundas, guiando hacia un camino de la piedad que glorifica a Dios. Ese es el liderazgo al cual estamos llamados los hombres, para nosotros guiar tiernamente a nuestras esposas y aún en el culto de adoración poder decirle: a ver, tranquila, amor. Si tú ya no eres una mujer soltera, tú ya no puedes estar haciendo lo que tú quieras en este lugar, ni en ningún otro lugar, porque ahora eres mi esposa. Y si no es así, entonces ningún hombre que no está tomando el liderazgo de su hogar debería estar ejerciendo algún servicio en la congregación. Lo que debería estar haciendo ese hombre es enfocarse en liderar y pastorear mejor a su esposa y a su familia. Mujeres casadas. Ya no las oigo, ¿no? Mejor. Pregunta: ¿están sujetas a su marido? ¿Están sujetas a su marido? ¿Realmente reconocen la autoridad de Dios al someterse a su marido voluntariamente por amor y para glorificar a Dios? Mujeres casadas, ¿han sido mujeres con un corazón dócil para ser lideradas, o son mujeres difíciles de pastorear, rebeldes? ¿Cómo son, hermanas? Y no necesitan decirme cómo son, porque yo sé lo que no.
No voy a hablar nada de mi esposa, no. Yo sé lo que la Biblia dice en cuanto a eso. Una de las maldiciones para la mujer le dijo, tú desearás a tu marido. Eso le dice en Génesis 3. Tú desearás a tu marido. Los roles se invierten. Ahora la mujer va a luchar por mantenerse sometida voluntariamente. La mujer va a querer tomar el control de su hogar, de su casa, de su trabajo y hasta de la iglesia, hermanos. A causa del pecado. Yo sé porque la Biblia dice con qué están luchando las mujeres. Luchas tal vez con tener el control. Luchas con mantener todas las cosas, mover los hilos de tal manera que las cosas se lleven de acuerdo a tu voluntad. Si es así, hermanos, no debería servir en el culto de adoración pública. No debería servir a la congregación. Ella debería estar trabajando en la piedad de su corazón para someterse voluntariamente a su marido. Mujeres así no deberían estar poniendo sus dones al servicio de la iglesia, sino primeramente cumpliendo con su labor principal, ser la ayuda idónea que Dios le ha mandado para que su hogar florezca. Y ojo, no para que su marido florezca, sino para que el hogar que Dios le ha dado florezca. Hermanas, en serio, someterse a sus maridos no es un asunto de inferioridad, es un privilegio. Cuando Dios le da las labores del huerto a Adán, Él dijo, él no puede hacerlo solo. Adán no puede administrar el huerto solo. Necesita una ayuda idónea. Y no le dio una laptop. ¿Sí? No le dio un caballo. Le dio a una mujer. Porque la labor de la mujer es una labor honorable dentro del plan de Dios. Hombres y mujeres solteros, jóvenes, pongan mucha atención. Desde ahora debes preguntarte, ¿cómo está tu corazón en cuanto a someterte a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Esto aplica ahora mismo para ti. Tal vez no estás casado, tal vez no estás casada, tal vez no estás dirigiendo un hogar o tal vez no te estás sometiendo a un esposo. Pero todos tenemos autoridades que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y es evidente que la manera en que nosotros nos conducimos a esas autoridades se va a reflejar en nuestro matrimonio. Pero eso es clarísimo. ¿Cómo es tu obediencia hacia tus padres, si es que aún los tienes? ¿Cómo es tu obediencia hacia tus pastores? ¿Consideras que alguien más puede decirte algo para guiarte a un mejor fin, aunque eso no te parezca agradable? Hombres, la manera en que se dejan liderar ahora mismo va a reflejar mucho sobre cómo va a ser su liderazgo más adelante. Mujeres, la manera en que son dóciles, ahora mismo están trabajando en la piedad para escuchar las voces de sus autoridades, también va a hablar mucho de cómo va a ser más adelante en su matrimonio. Y todas esas cosas, hermanos, son importantes porque se ven reflejadas en el culto de adoración público. Y Dios desea que se lleven a cabo de acuerdo a ese orden. Él ha establecido este orden desde la creación, por lo tanto, debemos someternos a Él en el culto de adoración. Pero después vemos que del verso 6 al verso 10, Pablo no solo se va a meter en asuntos culturales que son visibles para la gente, sino va a hablar de un asunto también muy espiritual. Y así titulé mi segundo punto: el culto de adoración es un testimonio de sumisión a Dios. El culto de adoración es un testimonio de sumisión a Dios. Y dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello.
Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y quiero explicar un poco eso. Las mujeres de Corintios que aparecían en la asamblea sin cubrirse la cabeza, estaban rebajándose al nivel de las mujeres que tenían trabajos inmorales dentro del templo. ¿Ok? Recuerden un poquito el contexto de Corintios. Había muchos templos paganos. Y una de esas formas de adoración que ellos habían adoptado es que dentro del templo había mujeres con trabajos inmorales por los cuales cobraban. No quiero decir la palabra, pero ustedes saben a qué me refiero. ¿Sí? Y esa era una forma de adoración. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes llegan con la cabeza descubierta, se están poniendo al nivel de esas mujeres. Las pueden confundir con ellas. Ustedes están diciendo, como esas mujeres, no tenemos autoridad, hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. De hecho, esas mujeres usaban el cabello corto y no se cubrían cuando estaban en público. El corte de cabello y los modales anunciaban ante los demás lo que eran y lo que ofrecían. Por eso el apóstol Pablo dijo, si van a dejar de cubrirse, ¿por qué no van y se cortan el cabello como estas mujeres? Lo que están anunciando a los demás es precisamente eso, que ustedes son iguales o parecidas a las mujeres inmorales de Corintios. Entonces, aquí ya tiene implicaciones de testimonio para personas que se acercaban a estos cultos. Y el apóstol Pablo, para confirmar eso, fíjate lo que dice en los versos 7 al verso 10. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y otra vez el apóstol Pablo vuelve a traer un argumento teológico de la creación para hablar de la sumisión que debe tener los hombres y las mujeres en el culto de adoración público. El hombre, al no cubrirse la cabeza en el culto, estaba declarando su sumisión a Dios. Él oraba con la cabeza descubierta. Mientras que la mujer, al no cubrirse, todo lo contrario, estaba declarando rebeldía a su marido y por consiguiente a Cristo. Eso ya lo tenemos clarísimo. Pero fíjese, ahora el apóstol Pablo pone un elemento nuevo. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen de Dios. O sea, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo es que en la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo a imagen de Dios. Y el hombre representa precisamente eso. La palabra imagen significa representación visible. El hombre fue designado a ser el representante de su creador para desplegar sus atributos. Y cuando él no hacía eso en el culto público, entonces no estaba cumpliendo una buena representación de Dios. Bacon dice además, debido a que el hombre es la imagen de Dios, es soberano sobre toda la creación y por consiguiente refleja visiblemente la soberanía del Creador, invisible sobre todas las cosas. Como imagen y gloria de Dios, el hombre debe tener la cabeza descubierta. Su cabeza, porque es la parte más noble de su cuerpo y la más expresiva de su personalidad. Por eso es que se escogía la cabeza. En el caso de la mujer la situación es distinta, porque dice el texto que la mujer es la gloria de ¿quién? No dice que es la gloria de Dios, dice que es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque ella fue creada para ser su ayuda idónea. Y debido a la secuencia del hombre y la mujer en la creación,
Todas las costumbres estaban simbolizando lo que Dios había hecho desde el inicio. Así que Pablo le está diciendo, por eso, en el verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad. Cuando ella se cubría la cabeza era una señal de autoridad, pero ahora mete a unos nuevos personajes. ¿Cómo termina el verso 10? ¿Por causa de quiénes? De los ángeles. Y bueno, aquí pues uno le truena la cabeza para decir, ¿qué es eso? ¿Qué tienen que ver los ángeles ahora aquí? Bueno, hay un debate. Hay un debate en la interpretación. Y hay varias interpretaciones. Pero después de estudiar, quiero decirles lo que yo concluí. Isaías capítulo 6, versículo 2, no vayan. Dice que los serafines, por causa de su misión a Dios, se cubrían el rostro. Y luego en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, nos dice el apóstol Pedro que los ángeles, bueno, están para servirnos, pero también que están expectantes del evangelio que estamos predicando la iglesia. Así que para el apóstol Pablo, aún la creación celestial está involucrada en lo que sucede en el culto de adoración público. Así que cualquier acción impropia que no se someta al orden que Dios ha establecido está haciendo un mal testimonio, no solo para las personas que nos ven aquí, sino también para los seres celestiales. De hecho, él tiene una idea similar en 1 Corintios capítulo 4, verso 9. Acompáñame. 1 Corintios capítulo 4. Verso 9 dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. El apóstol Pablo vivía en una realidad de que lo que sucede con la iglesia de Cristo también es una exposición para los seres celestiales. De hecho, Efesios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 dice que Dios nos ha dado el evangelio para que nosotros lo prediquemos y mostremos a todas las potestades la sabiduría y la grandeza de Dios. Y eso básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si nosotros no hacemos las cosas de acuerdo al orden de Dios en el culto de adoración, o es un buen testimonio o es un mal testimonio. Para toda la creación, los terrenales y los seres espirituales. Entonces, hermanos, nosotros debemos extraer ese principio. Si lo que hacemos en el culto de adoración tiene implicaciones para ser de buen o mal testimonio, nosotros debemos de procurar que Dios se lleve toda la gloria a través de ser una iglesia que vive en el orden de Dios. En primer lugar, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto estamos representando a Dios. Y las cosas que nosotros hagamos, es decir, esto mismo es Dios. Y el mundo terrenal y el mundo espiritual está expectante sobre cómo reflejamos digna o indignamente precisamente esa imagen de Dios. ¿Y sabe qué? No solo se ve en lo privado, también se nota en nuestros cultos. Y aunque, de nuevo, tengo que aceptar que hay desafíos culturales que ellos tenían, que tal vez ahora nosotros no tenemos, lo que estaba sucediendo principalmente con la mujer de Corintios es que ellos habían escuchado, todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces decían, bueno, si ahora tenemos libertad en Cristo, ¿por qué no podemos ir al culto sin tener que seguir estas tradiciones y costumbres que el apóstol Pablo ya había hablado? Si ahora tenemos libertad en Cristo, ya no tenemos que usar el velo o lo que usaran para cubrirse.
Porque ellos estaban confundiendo la libertad que da en Cristo para vivir para su gloria con la libertad para usarla para su propia conveniencia, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Ahora bien, ¿eso aplica para nosotros? Claro, porque en principio cubrirse la cabeza o descubrirse la cabeza era un asunto de decoro y de modestia en el culto de adoración. Así que tal vez ahí nosotros tenemos algo que nos compete. El apóstol Pablo está diciendo, si hacen eso o no hacen eso, están reflejando algo mucho más profundo que solo un tipo de vestimenta. Y es que no están sujetos a la autoridad de Dios. Entonces escúcheme bien eso. Y lo quiero decir con mucho cuidado y espero que podamos tomar lo mejor de ello. Nuestra vestimenta, hermanos, refleja asuntos de nuestro corazón. Y esta no es una idea tampoco mía, es una idea que nosotros vemos en Timoteo y que nosotros volvemos a ver en Pedro. La manera en que nos vestimos refleja mucho de nuestro corazón. Y esto no solo aplica para las mujeres, aplica para todos. Así que algunas preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué queremos anunciar al mundo entero con la manera en que nos vestimos? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué queremos aparentar? ¿O qué queremos ocultar? ¿Qué tan conscientes somos de nuestro pecado a la hora de escoger nuestra vestimenta? Ojo aquí, yo no estoy diciendo qué tipo de vestimenta debes usar porque eso sería legalismo. ¿Ok? Eso a mí no me corresponde. A mí me corresponde preguntarle a tu corazón y a tus motivaciones por qué te vistes de la manera que te vistes y qué quieres lograr al vestirte así. Porque era claro que las mujeres de Corintio, al hacerlo, al no llevar a cabo las tradiciones y las costumbres que estaban establecidas, estaban rebelándose contra Dios. Yo no te estoy diciendo que si pantalón de vestir o pantalón de mezclilla, falda larga o falda corta, velo, sin velo. Hermano, estoy hablando de las motivaciones de tu corazón. De los afectos, tal vez te vistes para recibir reconocimiento y eso es algo más profundo. Te vistes de esa manera para que te vean y luzcas y ser el centro de atención y eso habla de algo más profundo en tu corazón. Vienes al culto de adoración pública de tal manera para provocar otras cosas que no es la piedad, el amor. Tal vez estás reflejando las necesidades de tu alma que te llevan a vestirte sin modestia y sin decoro. Todo lo que hacemos, hermanos, en nuestro culto de adoración es un testimonio para el mundo entero. Pero no solo nuestra vestimenta, a lo mejor también lo que debemos de preguntar es, ¿por qué cantamos de esa manera? ¿Por qué predicamos así? ¿Por qué pedimos o no pedimos ofrendas? ¿Por qué la música es así? ¿Por qué esas canciones? ¿Por qué esos ritmos? ¿Por qué están brincando o saltando? ¿Por qué están tan serios? Si todas esas cosas están dando un testimonio, están reflejando, sí, estamos tomando los principios de Dios para llevar el orden del culto de acuerdo al orden de Dios, o solo están reflejando nuestro corazón pecaminoso. Hermano, imagina una escena. Nos anuncian el miércoles de esta semana que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está listo para visitar nuestra reunión de adoración. Dice, el domingo llega ahí Donald Trump, 10 de la mañana está ahí. Para empezar, les aseguro que llegaríamos más temprano. ¿Sí? Número 1. Número 2, escogeríamos mucho mejor la ropa que vamos a traer.
Estaríamos preocupados por los cantos y simplemente porque es es el hombre más poderoso del mundo, mis hermanos. Él iba a estar aquí y nosotros no actuaríamos de la misma manera. Pensaríamos, ¿cómo va a ser estar ante una persona así? Bueno, hermanos, nosotros cuando nos reunimos aquí, no estamos frente al hombre más poderoso del mundo, estamos frente al hombre más poderoso de toda la creación, nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de las alabanzas de su pueblo, Él se pasea en medio de esta congregación, en la cabeza de esta iglesia. Y nosotros queremos que Él esté en medio nuestro con gozo. Y no solo eso, también lo estamos representando. ¿Qué estamos anunciando acerca de Él a través de todo lo que hacemos? ¿Qué estamos reflejando? Hermanos, queremos reflejar a Dios de la mejor manera. Y la mejor manera es haciéndolo bajo la autoridad de su palabra, tomando los principios de Él, cambiando nuestras motivaciones por las motivaciones de Él y haciéndolo todo para que Él sea glorificado. Hermanos, porque Dios ha establecido un orden desde la creación, debemos someternos a Él en el culto de adoración. Y de esta manera poder ser un testimonio visible al mundo entero de que vivimos bajo su autoridad. Aquí está mi último punto, es un punto pequeño, pero muy importante. Del verso 11 al verso 16, lo titulé así: estar bajo autoridad no es un asunto de desigualdad, sino de naturaleza. ¿Ok? Estar bajo autoridad no es un asunto de desigualdad, sino de naturaleza. Verso 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que el hombre tiene el cabello, que el hombre que tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues ella, el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Así que el apóstol Pablo está cuidando totalmente sus palabras para que eso no sea motivo para denigrar a las mujeres, para que eso no sea motivo de que los hombres luego se quieran enseñorear de las mujeres de la congregación. No, él va a tomar otra vez un argumento teológico de la creación para establecer que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios tenemos la misma dignidad, delante de Dios tenemos el mismo valor, dependemos uno del otro. Dice, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. ¿Por qué? Versículo 12, porque así como la mujer procede del hombre, ¿en qué sentido? Acuérdense de dónde nace Eva, de dónde fue creada Eva, del costado de su marido, de Adán. Por lo tanto, la mujer procede del hombre, pero luego el hombre, ¿de dónde nace? De una mujer. Y dice, y estamos en dependencia ambos delante de Dios, somos iguales. Él nos creó así. Y hasta lo dice, todos proceden de Dios. La autoridad suprema es el Señor. Entonces, no es un asunto de desigualdad. Porque para Dios, hermanos, todos somos iguales. No creas esa mentira de que la Biblia es machista o misógina. Dios no lo es. Algunos intérpretes lo pueden ser. Algunos predicadores seguramente lo son, pero Dios no. Y por eso Dios, inspirando al Espíritu Santo, pone esta verdad. Pero en el versículo 13, para completar la exposición acerca de las acciones de que las mujeres cubran su cabeza durante el culto, él presenta otro punto.
Y ahora le dice a los corintios, juzguen ustedes mismos, y levanta unas preguntas. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo es una gloria? Y ahora aquí otra vez tenemos otra complicación. Para el varón, dice, es deshonroso dejarse el cabello largo. Menos en familia de fe. Pero que la mujer se lo corte es deshonroso porque a ella ya se le ha dado un velo. Y aquí es donde dice esa palabra. Ya se le ha dado un velo natural. Ahora bien, ¿por qué dice el apóstol Pablo que por naturaleza le fue dado así? Chan, chan. Bueno, ahorita vamos a ver. Pero termina el apóstol Pablo diciendo, bueno, eso no está en discusión. Si hay alguien que quiere poner eso en polémica, esto ya establecido, esto ya lo practican todas las iglesias. Así que no es un asunto para pelear, esto ya está establecido. Dijo un predicador, lo que Pablo quiere a través de este pasaje no es denigrar a la mujer ni deificar al hombre. Lo único que desea es que el hombre se vea como un hombre cristiano y piadoso y la mujer como una mujer cristiana y piadosa. O sea, si hay un asunto visible, importante dentro del contexto cultural que nosotros también debemos de considerar en nuestro contexto cultural, hermanos. La evidencia bíblica nos muestra que hay diferencias muy marcadas entre un hombre y una mujer, la masculinidad y la feminidad. Pero que eso en ninguna parte de la Biblia es un asunto de superioridad o inferioridad. Nadie es más digno o menos digno, más moral o menos moral. El hombre y la mujer son dependientes de Dios y al proceder de Dios entonces portan la misma imagen, el mismo valor y la misma dignidad. Su Señor es uno y ese Señor es su creador. Pero la pregunta es, ¿por qué dice el apóstol Pablo que es un asunto de naturaleza? Ok. Estuve investigando un poco sobre de dónde viene la idea cultural que el hombre debe tener el cabello corto y la mujer debe tener el cabello largo. ¿Se habían hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué el hombre parece que, es más, cómo pintan a Adán y a Eva, hermanos? ¿Cómo reconoces en las pinturas de Adán y Eva quién es el hombre y quién es la mujer? Regularmente por su cabello. Parece que eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 14. Y aunque hay un sinfín de información sobre cómo esas costumbres están cambiando y han variado según la cultura, clima, raza y hasta historia de la misma cultura, en una parte de la historia traían cabello corto y en otra parte de la historia los hombres traían cabello largo. Hay un montón de información acerca de eso, pero escúcheme bien. Algunos eruditos concluyen que al Pablo estar hablando de la creación, esta costumbre de el hombre con el cabello corto y la mujer con el cabello largo se debió a que así creó Dios a nuestros primeros padres. Si recuerdan, ellos no nacieron como bebés. Ellos nacieron ya en una edad adulta. Y pareciera que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el hombre nació con el cabello corto o fue creado con el cabello corto y la mujer fue creado con el cabello largo. Y lo que ha sucedido es que a través de la tradición y las costumbres por generaciones y generaciones, el resultado es evidente. La mayoría de los hombres tenemos cabello corto y la mayoría de las mujeres tienen cabello largo. Está diciendo el apóstol Pablo, culturalmente
El hombre debe verse como hombre y la mujer debe verse como mujer. Y ahora, si pensamos en nuestra cultura, hermanos, eso también es importante. Y ahora más que nunca, les voy a contar. Nosotros, cuando hacíamos homeschool con nuestros hijos, una de las razones de hacer homeschool es que no los queríamos exponer a todas estas ideologías y estas doctrinas, y como que nosotros los cuidamos. Pero fíjense, estábamos en el supermercado y la cajera, el cajero, no sé qué era, pero pues era un hombre con cabello corto, pero uñas largas, pintado como una mujer. Y Sophie preguntó: mami, ¿por qué ese hombre está pintado como una mujer? O sea, hay asuntos culturales ahora mismo que también son muy claros sobre cómo distinguir eso. Y nosotros debemos de tener también muchísimo cuidado con eso. Y nosotros vemos otros textos donde el apóstol Pablo dice: los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. O sea, sí hay una reprensión en que el hombre no debe verse como una mujer y que la mujer no debe verse como un hombre. Tengan cuidado de eso, hermanos. Nosotros conocemos nuestra cultura y nosotros debemos saber cómo conducirnos en ello. Porque aquí hay otro problema: ¿qué tan largo el cabello? ¿Qué tan corto significa corto? ¿Qué tan largo significa largo? No sé, hermanos, no lo responde la Biblia. Lo que sí está diciendo es que los hombres se vean como hombres y las mujeres como mujeres, porque eso es modestia y es decoro. Su vestimenta, sus accesorios, lo que influencia la moda, todo eso. Hermanos, y no porque nos estamos sometiendo a los estándares culturales, sino porque hay premisas bíblicas claras que nos invitan a ello. Y ahora bien, quiero concluir como el apóstol Pablo. Y si alguien quiere contender en cuanto a eso, si alguien tiene alguna polémica en cuanto a eso, al final hablamos, ¿ok? ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios es importante la manera en que nos conducimos y nos vemos en el culto de adoración. Él refleje que nuestra vida entera como creyentes realmente muestre el orden en el cual lo ha creado. Y quiero terminar con esto. Discúlpenme que me he extendido, pero considero que era un texto que necesitaba bastante explicación. Concluyo. ¿Debe la mujer de nuestra época usar velo o alguna otra forma de cubrirse la cabeza en las reuniones de la iglesia? Porque a lo mejor todos están así: ya cállate, dinos si sí podemos o no podemos usar velo, ¿no? Yo sé que hay algunos así aquí. Ok, la respuesta a esa pregunta depende de que si nosotros como cristianos vamos a adoptar las costumbres de la iglesia del primer siglo en todos los aspectos. Así que surge otra pregunta: ¿es la voluntad de Dios que esa costumbre que se le dijo a Corintios también se observe de la misma manera ahora en esta época? Bueno, al estudiar el texto, hermanos, la conclusión es no. De ninguna manera, porque este es un asunto cultural específicamente de ellos por los desafíos que ellos tenían. El principio que debemos extraer de este pasaje es la sumisión que la iglesia debe tener a la cabeza, que es Cristo Jesús, el líder de nuestra iglesia, y que solo Él debe ser glorificado. Hermanos, Jesucristo es la cabeza de familia de fe. No los pastores, no la membresía, no los diáconos, no la denominación o la organización a la que pertenecemos. Hermanos, nuestra cabeza es Cristo Jesús. A Dios le plació darlo como la cabeza a su iglesia. Y usted y yo no podremos vivir en el orden que Dios anhela para su iglesia si Cristo no es nuestra suprema autoridad. Y a lo mejor usted está aquí y nunca ha sometido su vida a Cristo, y yo quiero invitarle: venga a Él.
sométase a Jesús. O tú ya eres creyente, pero te revelas al señorío de Jesucristo. Hermano, ríndete a Él, a su voluntad, y deja que Él moldee tus motivaciones, que Él dirija las motivaciones de esta congregación y que Él nos permita que como iglesia todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Hermanos, porque Dios ha establecido un orden desde la creación, debemos someternos a Él en el culto de adoración. Oremos. Señor, sabemos que también tenemos desafíos culturales en nuestra